Para comenzar, tenemos que tener algo muy claro, hacernos una pregunta. ¿Qué es el neoliberalismo? Podemos definir el neoliberalismo como el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que definen la no participación del Estado en la economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con la capital único sin subsidio del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna instancia va a tener subsidio gubernamental. Llegamos al punto clave y crucial en el periodo de la historia que va de 1982 a 88 con el gobierno presidencial de Miguel de la Madrid, uno de los primeros presidentes tecnócratas que llegó a México, egresado de Harvard, como nosotros sabemos. Que en la primera se introduce este nuevo concepto conocido como el neoliberalismo y en el cual es aplicado de manera estratégica. El inicio es marcado con las primeras ventas y privatizaciones de empresas paraestatales. Durante la estadía de Miguel de la Madrid como presidente, el gobierno contaba con participación de 45 ramas de la economía, pero para el último su participación se limitaba a solo 23 ramas, resaltando que en el año de 1982 el gobierno federal contaba con 1.155 empresas, las cuales en 1988 reduciría su número a solo 412. Estamos hablando que fue una reducción de casi 60%. Para el gobierno de Salinas de Gortari esto no fue diferente, pues este nuevo concepto se produciría más y se establecería más claramente los principios postulados de la política económica gubernamental. Y es que cabe resaltar que dentro de esta etapa se realizaron algunas reformas constitucionales que impactaron enormemente a la naturaleza del Estado. Artículos como el 28, 73 y 123 referidos a la reprivatización de la banca, la reforma electoral de la ley de culto y el artículo 27 que abre la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender sus tierras a capitalistas nacionales o extranjeros. Con esto el último se buscaba crear condiciones para definir un nuevo perfil de la propiedad agrícola, haciéndolas partícipes como arrendatarios, participantes del capital privado nacional, extranjero y tierras comunales, además de la compra y venta de incrementar la productividad y capitalizar el sector agrícola con ayuda del sector privado. ¿Qué quiere decir? Al entrar el sector privado deja de ser gubernamental y se puede incrementar un poco más el fondo que se puede llegar a dar por parte de particulares. Eso es lo que se tiene pensado con el neoliberalismo. El neoliberalismo en México sigue estando bien presente con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que conocemos como el TLCAN o el TLC, entre México, Canadá y Estados Unidos, y del cual en la actualidad el presidente estadounidense Trump amenaza con dejar y comenzar a dejar a México como America Great Again. Lo importante de este tratado en su inicio por el año de 1994 fue que generó grandes expectativas entre el pueblo mexicano, ya que sería la entrada de México en la economía global, y esto podría, además de considerarlo como un país primermundista o al menos de uno de desarrollo, aumentar la expansión del sector agroexportador y por tanto activar la economía. Contrario a todo lo que se añoraba, necesitaba, pensaba y todo lo que terminaba en nada con todo este rollo neoliberal, México pereció y careció todo eso. Trajo más cosas negativas que positivas, bajos salarios y o mando de obra barata, dependencia económica de México con otros países, refiriéndonos principalmente a Estados Unidos, precios altos en servicios básicos, falta de respeto a los derechos laborales, eludiendo obligaciones como patronos, desempleo, fracaso en sectores nacionales, desmantelamiento de la planta productiva, empleo informal de la economía mexicana, contrario a lo que se estaba expectante. No ha crecido en términos reales en los últimos 20 años. Hablando de aspectos sociales, el neoliberalismo y estos tratados comerciales no han disminuido la desigualdad y la inadecuada distribución de las riquezas. La pobreza aumenta y la distancia de alcanzar una estabilidad económica por parte de las clases inferiores es sumamente lejana. En lo internacional, en ámbitos como la seguridad nacional, la política exterior, la política de defensa, la seguridad pública, la educación, las internacional
de telecomunicaciones, la política laboral, la energía, las reglas electorales, etcétera, 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 quedamos subordinados a las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE y de otros organismos supranacionales. Las ventajas son abismales e innumerables, hablando todos los ámbitos: social, internacional, económico y, más importante, el jurídico. La cuestión aquí es plantearnos la pregunta: ¿por qué, si la negativa es el pueblo, es notoria, no se hace nada para cambiarla? ¿Por qué, si se está sumergiendo el país en la miseria, no se pone en práctica una forma de sacarle a flote? La respuesta a esto es sencilla: por el egocentrismo, el egoísmo y la tiranía de aquellos que están arriba, viendo cómodamente, regalando nuestro trabajo, nuestros bienes, tierras y recursos para que ellos puedan ganar y ganar. Ante esto hay que terminar este ensayo con la siguiente frase: damas y caballeros, el neoliberalismo es pendejo, no sirve para desarrollar una nación, pero el neoliberalismo a la mexicana es pendejo, sirve para destruir una nación. Citado de Francisco Ignacio Taibo Majó, conferencia en la UNAM en el año del 2012.